Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. ¿Parece si mañana? Sí. Mañana nos encontramos. Mañana. ¿Eh? Yo no voy a estar, me voy a regresar a Nueva York. ¿De dónde eres? Yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos. A ver, entonces contigo. Gracias, compañero. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En 2021 se cumplen en Michoacán 15 años de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en 2006 el presidente Calderón. 15 años después, el índice de violencia por 100.000 habitantes es casi el doble que la del 2006. Esto ha hecho que comunidades indígenas hayan asumido no solo su seguridad, sino también diversas maneras de gobierno que van afuera de las instituciones. En pocos pero ciertos casos, estas formas de gobierno y de seguridad han ocasionado o han generado paz en estas comunidades. ¿Qué opinión le merece esto a usted, presidente? ¿Qué opinión me merece? Sí, que este escepticismo, digamos, aplicado a un gobierno establecido por parte de las comunidades, haciendo su propio gobierno, y con resultados de generación de paz en esas comunidades. Sí, yo pienso que la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas, la paz, la tranquilidad de todos, es una responsabilidad del Estado. Que nadie puede hacer justicia por su cuenta. Incluso la Constitución nuestra lo prohíbe. ¿Sí? Para eso están las instituciones. Lo que se tiene que procurar es que las instituciones estén al servicio del pueblo, que realmente protejan al pueblo, ¿sí? Que protejan a los ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso, señor? Hay que buscar las transformaciones como se hizo en México, que la gente se hartó de los atropellos, de la corrupción, y dijo basta, y eligió un gobierno nuevo que está buscando la transformación y se está avanzando en esa dirección, porque pones el ejemplo de Michoacán, que te digo, primero que lo que inició en Michoacán es producto de un fraude electoral, o se origina por un fraude electoral, donde se busca, declarando la guerra al narcotráfico, se busca la legitimidad que no se obtuvo en las urnas. Ahí hay un problema de origen. ¿Sí? Un gobierno legítimo no requiere de esas acciones espectaculares, no necesita legitimarse en el ejercicio del gobierno, ya tiene una legitimidad de origen que le da el pueblo. Entonces, por eso esas medidas, ¿sí?, para ganar legitimidad, espectaculares, producen efectos contrarios o son contraproducentes, que fue lo que sucedió en el caso de Michoacán. Ir a declarar la guerra sin tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo y además el optar por la fuerza, como si la violencia pudiese enfrentarse con la violencia, como si el mal se puede enfrentar con el mal.
¿Qué pasa entonces cuando estas comunidades deciden huir del gobierno, establecer sus propias formas de gobierno y deciden vivir en su propia gestión de eso? Es que hubo un vacío de poder y en la política los vacíos se llenan. Luego que sucede todo esto, que se desata la violencia, en vez de que haya una respuesta de la autoridad, se deja sin atender el problema, crece el problema, y yo sostengo que las mismas autoridades en algunos casos promovieron estas autodefensas o estos grupos. Incluso son estrategias que se han aplicado en otras partes. En su momento nosotros nos opusimos, yo rechacé el que se permitiera eso, que cómo vamos a permitir que la gente se arme en todas las comunidades. Entonces, ¿dónde está el Estado? Pero cuando tú haces referencia a eso, habían cuando mucho 15,000 policías federales, ahora hay 96,000 elementos de la Guardia Nacional, nada más para ver los cambios. Y claro que ha crecido, ¿sí?, la delincuencia y sobre todo lo más lamentable, los homicidios, porque ya está quedando de manifiesto otro error, y los errores en política son como crímenes, de permitir, ¿sí?, el contubernio, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. ¿O no está quedando eso de manifiesto? En Michoacán usted dice que existe esta colusión. En general. O sea, no está, si no está bien pintada la raya, la frontera entre autoridad y delincuencia, no se avanza. En los estados en donde tenemos ahora más problemas es porque se dejó que creciera ese contubernio y cuesta mucho más trabajo resolver el problema de la violencia. A propósito de eso, en la comunidad de Aguililla, en Michoacán, existe una batalla en estos momentos, hace varios meses ya, entre dos carteles por el territorio ahí. Esto ha ocasionado un éxodo de muchísimas personas desplazados. Puntualmente en Apatzingán existen 546 desplazados sin ninguna ayuda del gobierno. Familias, niños, mujeres, familiares de esas comunidades que han tenido que escapar. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a estas personas que están completamente indefensas? Estamos con más atención, con más presencia en la Tierra Caliente, en Michoacán, en Apatzingán, en Buenavista, en Aguilillas, estamos ahí. Son pueblos fantasmas, señor. En las noches de la Aguililla no hay forma de entrar a este lugar. Hay retenes en la carretera porque está ahí la guerra, el frente de guerra. Pero nosotros sí llegamos, sí entramos. La Guardia Nacional está llegando a todos lados, la Guardia Nacional. Y estamos con presencia en todo Michoacán. No es un problema sencillo por todo esto que estamos exponiendo, nada más que ya no hay impunidad, ¿sí? Estamos con mayor presencia. Estamos también, algo que es muy importante, que se olvidó en el periodo neoliberal, atender las causas que originan la violencia.
Por ejemplo, abandonaron por completo a los jóvenes. Indague si durante el periodo neoliberal hubo algún programa, un programa para atender a los jóvenes. Nada. Lo único que hicieron fue tacharlos de ninis, ni estudian ni trabajan, discriminarlos. Ahora no. Ahora en Michoacán, y le vamos a dar los datos, ¿cuántos jóvenes están trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cuántos jóvenes tienen becas para estudiar? Todo lo que estamos llevando a cabo, atendiendo a las causas. ¿Y los desplazados? ¿Qué se puede hacer con esta población tan vulnerable? Se está atendiendo, Gobernación tiene un programa para esto y vamos a seguir atendiendo el problema. Ya no se da como antes, de todas maneras existe, pero sí hay atención. Hoy da a conocer el INEGI el dato sobre homicidios en México. Muy poquito, pero hubieron menos homicidios en el 19 que en el 18. Y la tendencia, no pones para que se tengan más elementos, ¿no? Porque sobre esto, el INEGI se tarda en dar a conocer los datos, no en general, sino en este caso en particular, porque se hacen estudios de carpetas de investigación y en el caso de homicidio no hay cifra negra, es lo más cercano a la realidad. Sí, pero lo que quiero es la gráfica sobre la trayectoria, cómo venía. A ver si la tienen. Estamos hablando de homicidios. Todos los demás delitos, la mayoría de los delitos, los hemos disminuido. Por ejemplo, secuestro, los robos, delitos del orden federal han bajado. Pero el delito de homicidio, pues es lo que ayuda más a entender cómo está la situación de violencia en el país. Miren, es lo que tú comentas de cómo creció, mira cómo venía, siempre en aumento. Este es 15. Si nos vamos al el 11 y el 12 fueron tremendos, sobre todo porque hubieron muchos enfrentamientos y los índices de letalidad altísimos. Eran mucho más los muertos que los heridos y que los detenidos, en el 11 y en el 12, porque la consigna era arrasar con esa idea fascistoide de resolver todo con el uso de la fuerza. Pero esto era lo que pasaba en el caso de homicidios. Este es 15, este es 16,
este es 17, 18. En el caso del 19, que es el que yo estaba mencionando, ya aquí hay una corrección. ¿No tienes el del 19? Esta es la proyección que llevamos para el 20. Pero miren, desde que llegamos, en vez de irse allá, como venía, logramos estabilizar. Y yo espero que con la nueva política de no permitir este es INEGI. ¿Mande? Son las proyecciones desde 2019. Sí. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública dijo que había subido 2.5% en 2019. Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia ahí? Es que el INEGI lleva más tiempo, pero es lo más exacto, porque se hace una investigación carpeta por carpeta. Eso está demostrado, eso es lo más serio. No les gusta a nuestros adversarios, pero pues es así está. Es un sistema oficial que le está dando esos números. Es lo oficial. Sí. Es que te lo puedo explicar también. Este es el de ayer, el que yo estaba hablando. Claro, son 24 homicidios menos. Pero se rompió por primera vez en varios años la tendencia al alza. Y yo espero que logremos la disminución. Es mi compromiso, es el compromiso de todos. ¿Dónde ve México en 15 años, señor? Una gran potencia. En nivel de seguridad. Con paz y con tranquilidad. Porque la paz es fruto de la justicia. Y lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases para que haya justicia, que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo económico neoliberal. Pero la Procuración de Justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país. ¿Cómo? La Procuración de Justicia sigue siendo una tarea pendiente en el país. Sí, es una asignatura pendiente, pero ya no hay impunidad. ¿No? No vamos a permitir, no. Yo no protejo a nadie, porque yo llegué aquí por el voto de los ciudadanos. No, carpetas de investigación y número de carpetas resueltas es una asignatura pendiente que no tiene que ver directamente con usted. Claro, hay un atraso, sí, porque no se le daba curso a las denuncias, ¿sí? Y al final de cuentas se castigaba al 1% de los denunciados, una gran impunidad en todo el proceso. Se preserva. Pero eso dependía mucho de arriba. Si el presidente tenía como protegido y como su funcionario principal al secretario de Seguridad Pública, y el secretario de Seguridad Pública está acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, pues imagínese. O este otro asunto del exsecretario de la Defensa, que todavía no se sabe si es responsable o no, pero imagínese cómo estaba. Eso ya no, porque no somos iguales. Y tiene que ver mucho
con la democracia, cómo se llega, qué ideales se tienen, los principios, la autoridad moral, que es lo que da la autoridad política. Si es triunfar por triunfar, triunfar a toda costa, si es por la parafernalia del poder, si no se entiende que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pues entonces, ¿qué va a pasar en México en 15 años? Toco madera, si regresara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, más decadencia, pero no va a ser así, porque estamos en un proceso de renovación de la vida pública, de moralización de la vida pública, y nuestro país tiene un gran potencial, sobre todo por su pueblo, porque el pueblo de México está lleno de valores culturales, morales, espirituales. Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo, de los pueblos con más cultura en el mundo. Lo que pasa que los asuntos públicos los manejaba una élite de poder ambiciosa, dedicada a la corrupción, y el pueblo no tenía ninguna participación, no era tomado en cuenta, era un convidado de piedra. Ahora no, ahora es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, es mandar obedeciendo al pueblo. Eso es lo de ahora y es lo que se está haciendo, y cuesta trabajo. Hoy vimos, fíjense, lo del huachicol, lo del robo de combustible, que lo logramos bajar, robo de combustible, de gasolinas, casi de 80,000 barriles diarios a 4 o 5,000 barriles diarios, 95%. Pero ¿qué creen? Que ahora por primera vez, porque siempre se hablaba, pero no se tenía evidencias, estamos ya investigando, y se detuvo a un barco que tiene capacidad para transportar 300,000 barriles diarios de petróleo crudo, y se le detuvo con más de 60,000 barriles de petróleo crudo en Coatzacoalcos. 60,000 barriles de petróleo crudo. ¿Desde cuándo se hablaba de que había huachicol de petróleo crudo? Pero no se tenían elementos. Ahora se tienen elementos. Y vamos hacia eso, a castigar. Y al tener todo el control lleva tiempo, pero, y aquí vuelvo, ¿no?, a la importancia de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina. Si no fuese por ese apoyo, pues cómo se enfrenta a estas bandas de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco, porque esto tiene que ver con autorizaciones del SAT, tiene que ver con aduanas. ¿De dónde se obtiene ese petróleo crudo si en México solamente Pemex puede extraer el petróleo o comercializarlo? Esa es otra situación que tiene que ver también con la delincuencia organizada. Siempre que hay una banda que actúa, existe relaciones de complicidad con autoridades. No es así que
se reproducen sin tener protección. Entonces, por eso tenemos confianza. Si no hay impunidad, si no se permite este contubernio, vamos a avanzar. No es fácil, repito, porque dejaron crecer mucho el problema, pero pues no vamos nosotros a aplicar las mismas estrategias. A ver, tenemos en Guanajuato una situación muy difícil. Entonces ahí en Guanajuato pues vamos a fomentar, vamos a promover que haya ciudadanos armados, que existan estos grupos de autodefensa. No, en Guanajuato es atender a los jóvenes, que haya presencia de la Guardia Nacional. Ahí se acaban de encontrar en Salvatierra 50 cuerpos de fosas clandestinas en lugares en donde no se podía llegar, en Guanajuato, casi en la ciudad. Entonces, todo esto se está atendiendo y yo espero que podamos avanzar más. Bueno, ahora sí ya, mañana.